aparte del principio de Arquímedes, le podríamos haber nombrado a la clase por, ¿por qué flotan los barcos? Porque imagínense en esto. Imagínense que ustedes, qué sé yo, tienen una moneda de 50 centavos, se van a alta mar y tiran esa moneda, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa moneda? Resulta que esa moneda se va a hundir. Esos 50 centavos se te van a perder, pero ¿por qué los barcos flotan, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué hace que un barco flote, ¿no? Entonces, esto está relacionado con el principio de Arquímedes, ¿no? Tengo un poco sucio los lentes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de este principio? Primeramente, podríamos decir que una de las importantes, ¿no? Está relacionado con lo que se llama la fuerza de flotación. Ya voy a explicar esto acá en la pizarra, ¿no? Entonces, esta fuerza de flotación lo que ayuda o cómo actúa, ¿no? Es a determinar si el objeto va a flotar o se va a hundir, ¿no? Entonces, como les dije, la magnitud de esta fuerza de empuje, ¿no? Va a ser igual al peso del fluido desplazado, ¿no? No se olviden de eso, ¿no? Va a ser igual siempre al peso del fluido desplazado. Es como cuando ustedes van, qué sé yo, se van a la playa, ¿no? No sé si ustedes han sentido como que pesan menos, ¿no? Como que el peso de uno cuando está en el mar es como que menor, ¿no? En realidad lo que ustedes están experimentando ahí es una fuerza de empuje, ¿no? Están experimentando una fuerza de empuje producto de quién? Del peso de ustedes que se desplaza, ¿no? Ese fluido desplazado se traduce en un empuje hacia arriba, ¿no? Entonces, eh, esto de aquí, de lo que estamos hablando, es de eso que experimentan ustedes, que es esta fuerza de empuje, ¿no? O flotabilidad, así le quieren llamar, que en realidad es, ¿cómo se llama? El principio de Arquímedes, ¿no? Entonces, este principio también nos da condiciones de flotabilidad, ¿no? Como les dije, también tiene que ver con la densidad, porque fíjense que este ejemplo que yo les estoy diciendo que se proyecte como cuando ustedes van a la playa y sienten como que pesan menos, ¿no? Cuando se sumergen, ¿no? Tiene que ver con esto, ¿no? Pero también tiene que ver con la medición de las densidades y de los volúmenes, ¿no? Entonces, eh, hay algunas cosas importantes aquí, ¿no? Como por ejemplo que esto se usa para... eh, hay innumerables aplicaciones científicas e industriales que tienen que ver con esto, ¿no? Incluyendo instrumentos de medición como, qué sé yo, el hidrómetro y el aerómetro, ¿no? Pero vamos a ver aquí, les voy a explicar esto, miren, acá en la pantalla, miren, este, bien, entonces, miren, vamos a suponer, ¿ya? Vamos a suponer, básicamente lo que dice matemáticamente, cuál es la expresión de este empuje que yo les hablo, de este principio de, de Arquímedes, ¿no? Lo que nos está diciendo es que vamos a suponer aquí un recipiente, no se olviden que esto es parte de la hidrostática, ¿no? Ya después de esto ya seguimos con la hidrodinámica. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que si, por ejemplo, tenemos un fluido ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Si, por ejemplo, nosotros sumergimos, supongamos un bloque, ¿no? Un bloque de cualquier cosa. ¿Qué es lo que nos dice este principio? Nos está diciendo que este volumen, este volumen sumergido, se va a desplazar, ¿no? Entonces, ustedes saben que, que por toda acción hay una reacción, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Primeramente, aquí está actuando esto. ¿Esto qué es? Es el peso del bloque, ¿no? Está actuando ese peso del bloque, ¿no? Pero según Arquímedes, según este principio, ¿no? Lo que nos está diciendo es que va a existir una fuerza de empuje igual al peso del fluido desplazado, ¿no?
Ahora, ¿cómo se expresa esto? Pues resulta que este peso, que en realidad estamos aquí hablando de peso específico, ¿no? Pero, ¿cómo expresamos en realidad este empuje de esta sección sumergida? Ahora, este empuje, jóvenes, la fórmula de este empuje está relacionado. No se olviden de que estamos hablando de un volumen desplazado de ese fluido, ¿no? Entonces, ¿de quién estamos hablando aquí? Ya les dije de un peso específico, pero ¿cómo traducimos esto? En los parámetros que hemos estado estudiando, en que esto en realidad se traduce en una densidad del fluido, ¿ya? El volumen desplazado, ¿ya? Y la gravedad, ¿ya? Esto que está aquí, jóvenes, esto que está aquí, esto que está aquí en realidad es el principio de Arquímedes, ¿no? Aquí nos están diciendo que esa fuerza de empuje es igual a la densidad por un volumen desplazado por eh, la gravedad, ¿no? Entonces lo voy a escribir aquí, miren. Esta fuerza de empuje va a ser igual a la densidad del líquido por el volumen desplazado tengo un problema con el lápiz, un segundo. Ya. Entonces, esto que está aquí, jóvenes, eh, ya les voy a contestar por qué flotan los barcos, ¿no? Porque tiene que estar relacionado con esto, ¿no? Porque, a ver, resulta, imaginemos, qué ejemplo sería bueno aquí? A ver. Imagínense, todos conocen la plastilina, ¿no? Imagínense eh, una pelotita de plastilina, ¿no? Y yo esa plastilina cojo un balde, no sé, y la tiro en ese balde, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa plastilina? ¿Quién me puede decir? Se va a hundir. Se va a hundir, ya. Entonces, ahora, recordando esta fórmula, ¿no? ¿Qué yo podría cambiar? Atención con esto, ¿qué yo podría cambiar para que esa misma cantidad de plastilina, esa masa de plastilina, ¿no? ¿Qué yo podría cambiar en ella para para que flote? ¿Qué yo podría hacer, ¿no? Qué yo podría hacer para que aumente este empuje? Y tengan en cuenta de que no le puedo quitar masa. Con esa misma masa, ¿qué yo puedo hacer? Así vamos poniendo aquí el ejemplo, ¿no? Tenemos aquí, no sé, qué sé yo, un balde, tenemos aquí el líquido y lanzamos una pelotita de plastilina, ¿no? Eventualmente es tan densa de que va a llegar al suelo, ¿no? Y se va a hundir, ¿no? Entonces, ¿yo qué podría hacer con esa pelotita, considerando que el empuje es este, ¿no? Que este es el principio de Arquímedes, ¿no? La densidad del fluido por el volumen desplazado por la gravedad. ¿Qué creen que se podría hacer para, digamos que yo quiero que esa pelota de plastilina flote ahora? Cambiándole su forma, digo, no sé. Sí, muy bien, cambiándole la forma, porque ¿qué ocurre al cambiarle la forma? Supongamos que, imaginen, ¿no? Utilicemos la imaginación.
Supongamos que yo a esta pelota eh, la moldeo, ¿no? De tal manera de que forme como un cuenco, ¿no? Como que si fuera un plato, ¿no? Es decir, eventualmente, qué sé yo, digamos que formamos un cuenco con la plastilina y va a quedar así, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Esa misma cantidad de plastilina, he reconfigurado su... Ahora, obviamente, este ejemplo es una exageración, pero es para ilustrar lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Resulta que aquí está ofreciendo un mayor empuje. ¿Pero por qué? ¿Qué significa esto? Está bien la respuesta que dio Díaz, ¿no? Cambiamos su forma, la acomodamos, ¿no? Pero, ¿qué está pasando aquí? Yo le estoy diciendo, ¿no? Vamos a acomodarla como que si fuera un cuenco, ¿no? Entonces, ¿por qué si tiene la misma masa no se hunde? No se olviden que esta es la fórmula, ¿no? La respuesta está aquí, pero quiero que piensen, ¿no? Vamos pensando aquí, ¿por qué sucede esto? Por su densidad. Por su densidad, jóvenes. Entonces, ¿qué acaba de pasar aquí? Resulta, resulta que la densidad aquí es igual, jóvenes. Es a Masa sobre volumen. masa sobre volumen. Y nosotros no hemos alterado la masa, lo que hemos alterado es su volumen. Y al alterar su volumen, ¿qué hemos hecho? Vamos a suponer que esto es agua, ¿no? Vamos a suponer que es 1000 kilogramos metro cúbico. ¿Qué hemos hecho aquí? Jóvenes, aquí lo que hemos hecho es que esa plastilina le hemos reducido su densidad. Es decir, que es menos en este instante, así como está configurada, es menos densa que el agua. Entonces, esta es la razón, porque resulta que los barcos, miren, voy a dibujar una sección terriblemente mal porque yo no sé dibujar, ¿no? Resulta que los barcos más o menos tienen esta forma. Si hiciéramos un corte, vamos a tener que los barcos tienen esta forma aquí. Esto es hierro, ¿no? Hierro, miren, tienen esta forma más o menos, ¿no? Ya. Obviamente aquí hay compartimientos, lo que quieran poner, ¿no? Hay cualquier cantidad de metal aquí. ¿Y cómo es que una de estas cosas tan macizas flota? Es porque reducen su densidad. Esta densidad de este barco es menor. No, en el mar no es 1000, ¿no? En el mar es como 1027. Perdón. 1027 kilogramos metro cúbico, ¿no? Entonces, cómo es que los barcos flotan, ¿no? Primeramente es porque reducen, reducen su densidad, ¿no? Reducen su densidad a una densidad menor que los 1027, ¿no? Esa es la razón por la que flotan, ¿no? Obviamente, los barcos, si ven, desplazan mucho más agua que una moneda, ¿no? Entonces, la fuerza de empuje que origina esta parte sumergida, ¿no? Esta parte sumergida, esta parte sumergida del agua genera un desplazamiento de fluido, ¿no? Ese desplazamiento de fluido se transforma en un empuje, ¿no? Vamos a tener aquí un empuje terrible, un empuje lo suficientemente grande, ¿ya? Que le permite a este barco, ¿no? A flotar, ¿no? Obviamente el barco, digamos que su centro de masa hasta aquí, va a tener un peso, ¿no? Entonces, como ven, al cambiar su configuración, ¿no?
lo que está cambiando en realidad es la densidad, ¿no? No se olviden, densidad, masa sobre volumen, que es lo que intentamos ilustrar un poco con este ejercicio mental de la plastilina, ¿no? Al cambiar la densidad, eh, vamos a tener, este, la fuerza de empuje va a cambiar, ¿no? Entonces, veamos otro ejemplo, ¿no? Vamos a suponer aquí que, por ejemplo, tenemos, qué sé yo, asimismo otro recipiente y en este recipiente vamos a introducir un cubo, ¿no? O un bloque, como ustedes lo quieran ver, ¿ya? Ustedes vayan haciendo los cálculos. Este bloque tiene, le vamos a poner que es de 20 por 20 y de por 20, ¿no? Y que, no sé, a mí se me ocurre que tiene un peso de, vamos a ponerle de 57 kilogramos, ¿verdad? Entonces, primeramente, queremos analizar qué pasa, perdón, queremos analizar qué pasa con este bloque al momento de ponerlo en un recipiente con agua, ¿no? Entonces, primeramente tendríamos que analizar, eh, tendríamos que analizar el volumen, ¿no? Vamos calculando el volumen de esto. ¿Cuánto sale? En metros cúbicos. 8.000 metros cúbicos. Ya. No, ahí, a ver, esto está aquí yo se los di en centímetros, ¿no? Me olvidé de decirles eso, ¿no? Estamos suponiendo que estos son 20 centímetros, es decir, y si tú tienes 8.000, esto es 0.008 metros cúbicos, ¿no? Entonces, queremos saber si esto flota, ¿no? Entonces vamos a asumir que lanzamos este bloque, que no sabemos la densidad, ¿no? No sabemos, no les estoy dando la densidad a propósito, no sabemos la densidad, tiramos este bloque, ¿no? Supongamos que lo tiramos y que en un primer instante se va a hundir, ¿no? Entonces, vamos a suponer que se hunde totalmente, ¿ya? Vamos a suponer, atención un momento, estamos suponiendo de que se hunde totalmente en el primer instante que lo, que lo lanzamos a este recipiente, ¿no? Es decir, que si yo quisiera calcular el empuje, ¿ya? Y el empuje aquí era igual a la densidad del fluido, vamos a suponer que esto es agua, ¿no? Por el volumen desplazado por la gravedad, ¿no? Estamos suponiendo eso. ¿Por qué estamos suponiendo esto? Porque quiero ver cuánto es el empuje que está ofreciendo el volumen sumergido, ¿no? No se olviden, este es el volumen sumergido. Este volumen sumergido es lo que yo quiero saber, ¿no? Entonces, sabemos que el agua es 1000, ¿no? 1000 kilogramos metros cúbicos por el volumen desplazado es 0.008 por los 9.81, ¿verdad? ¿Cuánto da esto? Setenta y ocho punto cuarenta y ocho. Ya da 78.48 kilogramos, metros sobre segundo cuadrado, que esto es lo mismo que tener newton, ¿verdad? Tenemos entonces 78.48, ¿no? Ya, esto de aquí es la fuerza de empuje, pero en realidad, ¿esto qué significa? Dijo, ingeniero, disculpe, dijo kilogramos metros sobre segundos al cuadrado. Ajá, sí, porque a ver, esto está en metro cúbico, esto está, miren, esto está en cuánto, 9.81 en cuánto está. A ver, ¿cuánto es igual la gravedad? Las unidades, a ver, 9.81 Metros sobre segundos al cuadrado. Metros sobre segundos. metros sobre segundos al cuadrado. Ya. ¿Esto en qué está? De volumen, Metros cúbicos. metros cúbicos.
¿Y esto en qué está? La densidad del agua, ¿cuáles son sus unidades? A ver. Kilogramos, metros al cuadrado. Kilogramos sobre metros cúbicos. Ah, ya. En realidad, bien, no se hagan problemas. En realidad esto da Newton, ¿ya? No se hagan problemas con las unidades. Así como está con estas unidades que estamos trabajando, esto da Newton. ¿Ya? Tenemos aquí un empuje de 78,84. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Significa que aquí vamos a tener, miren, joder, tenemos aquí un empuje de, ¿cuánto tenemos acá? De 78, ¿verdad? Redondeémoslo, ¿no? ¿Y qué tenemos acá? Tenemos acá un peso de una masa por una gravedad. Entonces, ¿cuánto es? Aquí tendríamos entonces, si quisiéramos hacer el equilibrio de fuerzas, tendríamos que ver cuánto es esto, ¿no? ¿Cuánto sale esto? Sale 558,6. Ya, seguro. ¿Quién más tiene? ¿Quién dice lo contrario? Sí sale eso, Inge. Ya, entonces, ¿qué estás, pero qué unidades son esas? Newtons. Sería un newton, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿esto de aquí se está hundiendo o está flotando? Se está hundiendo. Se está hundiendo, ¿no? Entonces, si ven, ¿no? Si esta fuerza, este empuje, ¿no? Si este empuje es menor que el peso, se va a hundir, ¿no? Si pasa lo contrario, va a flotar, ¿no? Entonces, aquí la única forma, haciendo una analogía con el ejercicio de la plastilina, ¿no? La única forma de, sin alterar la masa, lo que habría que cambiar es, para que flote este bloque, lo que habría que cambiar es su forma, ¿no? Darle una forma de tal manera de que, como el barco, ¿no? Darle una forma que nos permita desplazar más volumen, ¿ya? Y a la vez que sea menos densa que el agua, ¿no? Porque aquí lo interesante sería ver, pues, ¿no? ¿Cuánto sería, por ejemplo, la densidad de este material que no sabemos cuál es, por ejemplo? Eso sería lo interesante, ¿no? Que es que en realidad esto fue lo que hicimos también en el ejemplo ¿cómo se llama? En el ejemplo del petróleo que estábamos haciendo, ¿no? Porque no, esto no solamente es que se puede hacer con fluidos, no se puede hacer con algunos fluidos, ¿no? Y los que nos preguntaban ahí, bueno, ¿cuánto es que lo vamos a revisar de nuevo, ¿no? ¿Cuánto es esto de aquí? ¿Cuánto es lo que se está hundiendo? Pero como ven, tiene relación con esto. Entonces vamos viendo el ejercicio del que me preguntaban, ¿no? Entonces, creo que no lo tengo aquí. Déjeme ver. Copiarlo de nuevo. Creo que era ¿no? Sí, aquí está. Ya, déjeme copiar esto. Ingeniero, eso que estamos viendo ahora ya corresponde a la unidad 2. No, esto es lo último de la unidad 2, ¿no? Esto es lo último. Ya de esto vemos hidrodinámica, ¿no? O sea que estamos entrando a la tercera unidad. Sí. En realidad la tercera unidad es cortita, ¿no? Porque la tercera unidad es vaya pues, es hidrodinámica, ¿no? Entonces vamos a hablar de
lo que son las líneas de corriente, ¿no? Ya estamos ahí, ya no hablamos de los fluidos en reposo, ¿no? Ya en la hidrodinámica estamos hablando de cómo se comporta el fluido a través de, qué sé yo, una tubería o de un canal, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo es que, eh, así como hicimos así como lo que hicimos en dinámica, ¿no? Ya estamos viendo las fuerzas que actúan en el fluido, ¿no? En cambio aquí estas fuerzas que actúan en el fluido están relacionadas con estos conceptos de líneas de corriente, fluido ideal, ¿no? Con ustedes no hemos hablado de eso todavía, me parece, ¿no, verdad? De fluido ideal, el día que yo me retiré, revisé la clase y estuvieron hablando acerca de eso un Ah, poco. ya, sí, revisamos un poco de lo que es fluido ideal, vimos unos conceptos, no terminamos de ver todo, ¿no? Entonces, sí, en realidad esto de aquí ya es lo último de hidrostática, ¿no? Entonces, nos plantean esto. Entonces, primeramente, lo que nos están planteando aquí, ¿no? Así como vimos en uno de los ejemplos que estábamos planteando, por ejemplo, el de la plastilina o el C-bloque, ¿no? Aquí lo que nos están diciendo es esto. Tenemos esto aquí, nos dicen que esto es agua, el lápiz, agua, ¿no? Y acá nos dicen que esto es petróleo. Obviamente sabemos que la densidad del agua es 1000, ¿no? 1000 kilogramos metros cúbicos. Y, por ejemplo, la del petróleo, que no la dan en el ejercicio, pero yo se las voy a dar. La del petróleo es aquí, esto de aquí es 850, ¿no? Kilogramos metros cúbicos. Entonces nos dicen, miren lo que nos dicen. Eh, nos estaban hablando de un bloque, ¿no? Cuya masa es de 5.5 y sus dimensiones son tantas, ¿no? Nos dicen, una vez que el bloque alcance el equilibrio, ¿cuán profundo se sumergirá en el agua? La parte inferior del bloque, ¿no? O sea, nos están diciendo que ese bloque se está hundiendo, ¿ya? Pero eventualmente va a alcanzar el equilibrio y nos están preguntando esto. ¿Cuánto se está hundiendo la parte inferior del bloque? ¿No? Entonces, primeramente, tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿verdaderamente está sucediendo esto? Ahora, ¿cómo comprobamos esto? Dado que nos dieron las dimensiones del bloque de madera, nosotros deberíamos verificar a través de la densidad de este bloque si verdaderamente está ocurriendo esto. Entonces, ¿cómo calculamos la densidad del bloque de madera? Masa entre volumen, ¿verdad? Es decir, ¿cuánto es la masa? Es de 5.5, ¿no? Tenemos 5.5 aquí, 5.5 kilogramos, ¿ya? ¿Y qué más tenemos acá? Tenemos las dimensiones, ¿no? No se olviden que debemos tratar de trabajar siempre en el sistema internacional, ¿no? Es decir, que en vez de centímetros tenemos que convertirlas a metros. Entonces vamos a tener 0,30 por 0,20 y por 0,10. ¿Ya? ¿Cuánto nos da esto? 916 kilogramos metros 916, ¿no? cúbicos. 916, ¿ya? Kilogramos metros cúbicos. Entonces vamos comparando las densidades, ¿no? Nos dicen que esta densidad de la madera es 916. Entonces vamos viendo. El petróleo tiene 850, entonces tiene sentido que la madera, al ser más densa, se hunda, ¿no? Entonces tiene todo el sentido del mundo. Pero observemos, miren, fíjense aquí, la densidad del agua dice que
la densidad del agua es de 1000. O sea, el agua es más densa que este bloque de madera. Entonces tiene sentido que en el agua no se va a hundir del todo, sino que se va a sumergir en una parte, ¿no? Porque esta densidad de agua, si nosotros analizamos con eh, el principio de Arquímedes, vamos a tener un empuje considerable que está haciendo el agua, ¿no? Entonces, a través de estas ecuaciones es que nosotros vamos a determinar la porción que se está hundiendo en el agua, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto, no? Obviamente, aquí en este bloque está actuando no solamente el peso del bloque, sino que está actuando el empuje del agua y el empuje del petróleo. Ahora, aquí, cuando estamos hablando de los empujes, estamos exclusivamente hablando del volumen, de los volúmenes desplazados. ¿Ya? Entonces, por eso es que en clase yo le sombreaba esto, ¿no? Esto es el volumen desplazado del agua, ¿ya? Y esto acá va a ser o va a representar el volumen desplazado del petróleo, ¿no? Entonces, hagámoslos aparte para no saturar el dibujo, ¿no? Vamos a dibujar acá. Ya. Vamos a tener aquí, lo voy a dibujar con rojo, ¿ya? Aquí vamos a tener, con esto. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Obviamente, este bloque de madera tiene un centro de masa, ¿no? Por lo tanto, en ese centro de masa vamos a decir que está actuando ese peso, ¿no? Una masa por una gravedad. Entonces, ¿cómo está actuando el empuje del agua? No se olviden que está relacionado con el volumen desplazado. Es decir, esta sección de aquí abajo, yo asimismo le voy a encontrar su centro de masa, ¿no? Obviamente estoy exagerando y lo estoy poniendo más lejos para que tenga un poco sentido el dibujo. Lo estoy poniendo aquí. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Un empuje del agua, ¿no? Esta parte que está aquí, esto que está sumergido en el petróleo, también este volumen va a tener un centro de masa, ¿no? No se olviden que estamos hablando de los volúmenes desplazados, ¿no? Es decir, que más o menos va a estar por aquí y vamos a decir, bueno, aquí vamos a tener un empuje del petróleo, ¿no? Entonces, ¿qué acabamos de hacer aquí? Acabamos de hacer un análisis estático, hidrostático de las fuerzas, ¿no? Es decir, aquí tenemos una sumatoria de fuerzas en Y que va a ser Este, igual a cero. ingeniero, una pregunta. Usted dice que desde el centro de donde pasa esa línea roja, desde ahí empieza el empuje. A ver, ya. Esta línea que yo estoy planteando aquí, déjenme coger otro color. Esta línea que yo estoy planteando aquí es solamente para diferenciar que esto es agua y que esto acá es petróleo, Ujú. ¿ya? ¿Por qué pongo esa línea? Solamente para representar de que tanto el petróleo como el agua se consideran inmiscibles, es decir, que no se mezclan. Entonces lo que estoy planteando aquí con esa línea, lo que estoy tratando de decir es que debajo de esa línea es la parte del bloque que está sumergida en el agua y lo que está sobre esa línea es la parte que está sumergida en el petróleo. Sí, sí, esa parte sí, sí la comprendo. A lo que Ya. voy es que el Ah, empuje ya. Tú me estás empieza, preguntando de los empujes, ¿no? ajá, Ya, los empujes no se olviden. Los empujes están relacionados con el volumen desplazado.
¿ya? Es decir, que esto de que está aquí, que yo dibujé como con celeste, ¿no? Que en el centro de masa de ese pedazo estamos considerando el empuje, es porque estamos considerando que ese volumen es el que se va a desplazar y es el que está generando el empuje, ¿no? Entonces siempre vamos a considerar, en este ejemplo, ¿no? En este ejemplo, vamos a considerar que esta parte que está sumergida en el agua, solamente este pedazo, vamos a estimar el centro de masa de este pedazo, y a partir de aquí vamos a decir, bueno, aquí está ocurriendo el empuje, ¿no? Lo mismo con el petróleo. O sea, siempre es desde el centro. Siempre es desde el centro de la parte sumergida. Cuando estás Ah, analizando o sea, el... supongamos que esa línea hubiese sido más, un poquito más abajo, igual tiene que ser Claro, sí, diferente. o sea, si hubiera estado esa línea, vamos a exagerar, ¿no? Vamos a exagerar con un cubo. Si hubiera estado mucho más abajo, ¿no? No, vamos a exagerarlo más. A exagerarlo aquí. Aquí, aquí en esta parte yo decía, ajá, este es mi centro de masa, aquí voy a tener un empuje. ¿Ya? Sí. El empuje de ese líquido, ¿no? Es como, obviamente acá hicimos otro ejemplo, no, creo que no está en esta hoja, ¿o sí? Sí, por ejemplo, miren, aquí ¿qué habíamos considerado en este bloque? Que en este bloque no estábamos considerando ninguna densidad. Yo les dije, estamos considerando de que está hundido totalmente en un primer instante, queremos saber si va a flotar o no. Entonces yo dije, bueno, está totalmente sumergido en el primer instante y aquí, miren, aquí yo sí consideré el empuje desde el centro de masa, ¿ya? El empuje, y también desde el mismo centro de masa consideré el peso, ¿no? Pero es porque es según las características que yo les había dado, ¿no? Obviamente acá es diferente, ¿no? ¿Por qué es diferente? Porque aquí tenemos una porción sumergida en agua y una porción sumergida en petróleo. Entonces, si hubiéramos tenido, no sé, algún otro material, ¿no? Y nos hubieran dicho, se ha hundido hasta acá y esto es agua. Es decir, que de esta porción yo agarraba aquí el centro de masa y graficaba el empuje, ¿no? Y si acá, qué sé yo, hubiéramos tenido aceite, esta porción de aquí, yo decía, muy bien, aquí está el centro de masa de esta área, ¿no? Que en realidad me está representando es un volumen, y aquí yo tengo el empuje del aceite. Entonces, acá es similar, ¿no? Tenemos esto, tenemos un volumen desplazado, esto de acá abajo es agua, y sí, y lo de acá es petróleo, ¿no? Entonces, tenemos que hacer es esto, una sumatoria de fuerzas en Y, porque eh, queremos analizar y encontrar este pedacito de aquí, ¿no? Porque eso es lo que nos están pidiendo el ejercicio, nos están diciendo, bueno, ¿cuánto te está sumergiendo, ¿no? Este análisis que estamos haciendo, si bien nos sirve para determinar la flotabilidad, ¿no? O una manera también de visualizar es conociendo las densidades, ¿no? Hicimos un pequeño análisis con las densidades, ¿no? No se olviden que este bloque de madera en realidad tiene una densidad de 9,16, ¿no? Sabiendo las densidades, nosotros también podemos decir, ah, creo que se está hundiendo en el petróleo porque obviamente es más denso, pero como el agua es más densa, podemos decir que lo está haciendo flotar, ¿no? Para que vean que también conociendo las densidades podemos hacer un análisis. Entonces acá, mediante las ecuaciones o lo que se considera la ecuación de flotabilidad, que no es otra cosa que el principio de Arquímedes, vamos haciendo pues la sumatoria de las fuerzas que actúan en Y, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Obviamente aquí estamos considerando que las que están hacia arriba son positivas. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Un empuje del agua más un empuje del petróleo, ¿ya? Menos la masa por la gravedad, ¿no? Dado que es un análisis estático, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener que esto es igual a cero, ¿no?
Entonces, ahora, dado que esto se supone que está en equilibrio, ¿no? En realidad, para la ecuación del equilibrio, en realidad sería esta, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dicen que está en equilibrio, ¿no? O sea, ya el bloque llegó a un instante en el que ya ahí se quedó y no se está hundiendo, ¿no? Ni tampoco está subiendo a la superficie, ¿no? Está en equilibrio, ¿no? Es decir, sucede esto, ¿no? Entonces, ¿qué habíamos planteado? Aquí era igual el empuje, ¿no? El empuje iba a ser igual, por ejemplo, para este caso del agua, ¿no? Iba a ser igual a la densidad del agua, ¿ya? Por el volumen desplazado por la gravedad, ¿no? Más, de aquí que tenemos el empuje del petróleo, que va a ser igual esto, a la densidad del petróleo por el volumen desplazado de ese petróleo por la gravedad, ¿no? Y esto iba a ser igual a masa por gravedad. ¿Sí? Ya aquí ya estamos aplicando la definición, ¿no? No se olviden que acá yo les planteé que, ¿dónde está? El principio de Arquímedes estaba relacionado con esto, ¿no? La densidad, el volumen desplazado y la gravedad, ¿no? Entonces estamos aplicando ya el principio, ¿no? Entonces, miren, eh, al momento de yo de desglosar las fórmulas, ¿no? ¿Qué voy a tener aquí? Meramente voy a tener estos términos semejantes, ¿no? Por lo que yo bien podría eliminarlos de la ecuación, ¿sí o no? Sí, sí o no, díganme. No estoy de acuerdo, no entiendo. Sí, Mm, Inge, ¿Qué, sí qué está bien. método, qué método algebraico utilizó para hacer eso? Ya. Eh, Cancelación, ¿cómo? ¿Qué yo dijo? sí, a ver, esto es álgebra, ¿no? Aquí, a ver, lo que está sucediendo aquí es esto. Una manera de verlo, si quieren, ¿no? Es que aquí lo que tenemos es como que si yo es como que si yo, a ver, ¿cómo les explico? Es como que si yo tuviera aquí un factor común, que es la gravedad, yo que voy a tener aquí la densidad del agua, volumen desplazado, más la densidad del petróleo por un volumen desplazado, esto es igual a masa por gravedad, ¿no? Es como que si yo multiplicara 1 sobre G. Ustedes saben que cuando tenemos ecuaciones, si esta ecuación yo la afecto por algo, la multiplico por algo, la resto por algo, o la divido por algo, al ser una ecuación, en realidad la ecuación sigue siendo la misma, ¿no? Entonces aquí lo que está ocurriendo es que si yo la multiplico por esto, se van estas gravedades, ¿no? Entonces me va a quedar esto. La densidad del agua por el volumen desplazado, más la densidad del petróleo, ¿ya? Por el volumen desplazado de ese petróleo, que va a ser igual a la masa, ¿no? En realidad, solamente saqué los términos comunes, porque como ven, lo que hago es hacer una simplificación de la ecuación, ¿no? Ustedes, si quieren, pueden practicar en casa y dejar la gravedad ahí, y en realidad les va a dar el mismo resultado que vamos a calcular, ¿no? Ustedes pueden hacer esa comprobación. Entonces, tenemos esta ecuación aquí, que sigue siendo una ecuación de equilibrio, ¿no? Pero nos deshicimos digamos que por simplificar las cosas, nos acabamos de deshacer de la gravedad, ¿no? Esto de aquí que acabamos de hacer también se ve en,
En ecuaciones diferenciales, ¿no? Se hace esto también, se simplifican las cosas. Ya ustedes cuando vean ecuaciones diferenciales se van a dar cuenta que todo lo que han visto en los años anteriores les sirve todavía. Entonces tenemos esto, ¿no? Entonces a partir de aquí, eh, la pregunta es, bueno, ingeniero, aquí me ha puesto las ecuaciones del empuje, pero ¿cómo calculamos B? Entonces para calcular B tenemos que hacerlo a través del volumen desplazado, ¿no? Tenemos que ver cuáles son las dimensiones de este volumen desplazado. Entonces, aquí lo que habíamos propuesto en la clase es lo siguiente. Habíamos dicho, bueno, el mismo gráfico lo voy a hacer, ¿no? Este gráfico que ya lo hemos hecho algunas veces. Tenemos este bloque, el bloque de madera. De este bloque de madera nosotros sabemos las dimensiones, ¿no? Pero lo que a nosotros nos interesa es esta porción sumergida, que le hemos llamado B. Ahora, este H, a esto le vamos a llamar H, y esto sí lo conocemos. ¿Ya? Es una de las, es un dato del ejercicio, porque el ejercicio dice que tenemos un bloque, una sección de madera, que tiene un largo de 30 centímetros, tiene un ancho de 20 centímetros, y tiene una altura H de 10 centímetros, ¿verdad? Es decir, dado que tenemos que calcular tanto volúmenes de agua como volúmenes de petróleo, yo a esta sección de acá le puedo llamar H menos B, ¿verdad? Sí. Ya. Ahora, lo que yo voy a hacer, y que también lo repetí en clase, esto de aquí lo voy a resolver de manera simbólica, porque ustedes quiero que vean cómo también se resuelve algo de manera simbólica para que vean el proceso, ¿no? Es una manera también de estudiar este tipo de ejercicios, ¿no? Entonces aquí vamos a tener que esto es H menos B. Es decir, vamos por ejemplo acá. ¿Qué vamos a tener aquí? A ver, que se vea acá un poco esto. Vamos a resolver a partir de aquí. Entonces, la densidad del agua, vamos a plantear el volumen que está desplazando el agua, es decir, esto que está acá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo plantearíamos aquí? En volumen con esas dimensiones conocidas que tenemos ahí. Porque, a ver, es como que si tuviéramos esto, miren. Y esto que está aquí es el volumen sumergido del agua, ¿no? Es decir, aquí hay un B, esto es B, esto es L y esto es A, ¿no? Es decir, que yo bien podría plantear este volumen que está desplazando el agua por B, por L y por A, ¿verdad? Sí, ¿Verdad? Alguien, si quieren repito, ¿alguien tiene una duda respecto de esto? Ah, sí, ¿por qué ocurre ese cambio? Ya, porque miren, por eso también lo estamos resolviendo de manera simbólica, ¿no? Porque nos están pidiendo cuán profundo se va a sumergir en el agua la parte inferior del bloque, ¿no? Que es esto que está aquí. A esto yo le llamé B, ¿verdad? Entonces, como hemos estado haciendo este desarrollo aquí y Disculpe que le llegamos a esta interrumpe. ecuación, Ingeniero, usted está haciendo ese cambio porque lo es como se está hundiendo en tres dimensiones, se podría decir. Por eso es que le claro, hace. es que tenemos que, es obligatorio, tenemos que hacerlo así porque
estamos hablando de volúmenes. No se olviden que los volúmenes, el volumen está en las tres dimensiones. Tiene el largo, tiene el ancho y tiene la altura, ¿no? Entonces, estamos partiendo desde aquí, de este equilibrio estático que estamos haciendo de los empujes respecto al peso, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos esto. Esto que está aquí es un volumen. Entonces, tenemos que expresar todo en las dimensiones que conocemos, ¿no? Alguien me puede decir, pero ingeniero, ya tenemos ahí, ¿por qué no lo calculamos directamente? Pero es que quiero que vean cómo es, cuál es el razonamiento para yo poder, de manera simbólica, resolver esta dimensión que nos están pidiendo que es B, ¿no? Entonces, como tú dijiste, estamos resolviendo este volumen. Obviamente el volumen tiene sus tres dimensiones y esto es lo que está sumergido en el agua, ¿no? Es decir, que esto es lo que yo no sé. Pero si yo esto multiplico, en realidad lo que me está dando es un volumen desplazado del agua. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo acabo de hacer aquí? B por L y por A. ¿Y qué es lo mismo que se hace con el volumen desplazado del petróleo, ¿no? Aquí tenemos la densidad del petróleo. Entonces, ¿cuál es el volumen que está desplazando el petróleo? ¿Qué tenemos aquí? Aquí yo les había dicho que esto es H menos B, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿cómo sería? H menos B por L y por Por A, A. ¿verdad? Es decir, va a quedar así, ¿no? H menos B por L y por A. Y esto va a ser igual a la masa, ¿no? Estamos resolviendo de una manera simbólica el ejercicio. Lo estoy haciendo a propósito porque para que vean, ¿no? Qué es lo que sucede matemáticamente y puedan apreciar el razonamiento detrás de lo que intentamos desarrollar. Entonces tenemos esto, ¿no? A partir de aquí, esto ya es matemáticas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Porque a mí lo que me interesa es B. Ingeniero, disculpe por ser tan preguntón, pero ¿Ya? ya me perdí en esa parte de la densidad del petróleo. Ahí sí se le pone H menos B, pero en la densidad del agua ya no se lo pone. Claro, a ver, vamos acá. No sé qué dice el resto. Miren, voy a hacer más grande el dibujo acá. Ah, habría que despejar, ¿ve? Claro, hay que despejar, ¿no? Pero Díaz tiene un problema acá con esto de acá. No sé si es esto. A ver, aquí nosotros tenemos el bloque, ¿no? Tenemos este bloque aquí, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa, Elvis, a mí lo que me interesa ahorita es el volumen que está desplazando el agua y me interesa también el volumen que está desplazando el petróleo, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Sabemos que esta parte de aquí está sumergida en el agua. Entonces, a esto yo que dije, le había llamado B, ¿verdad? Sabemos que esta distancia, esta altura del bloque, es una H que es igual a, me parece que 10 centímetros, ¿no? Entonces, si esto es B y esto es H, yo a esta porción de aquí, a esto de aquí, yo le puedo llamar H menos B, ¿verdad? Para no usar, para no usar otra letra, ¿no? Como ya tenemos esto, yo le voy a llamar a esto H menos B. Entonces a mí lo que me interesa en realidad, como les dije, es este volumen. Este volumen, esta es la parte sumergida del agua. Entonces, ¿cuál sería si esto es L y esto es A del ancho? Obviamente, si yo quiero el volumen desplazado del agua, esto va a ser igual a B por L y por A, ¿verdad? Ujú. Si yo quisiera ahora lo del petróleo, pues ahora estamos analizando esta parte que es corresponde al petróleo, ¿ya? Y aquí, ¿qué tendríamos? Aquí tendríamos que este volumen desplazado del petróleo va a ser igual a H menos B por L, porque esto también es L, ¿no? Por L y por A. Estos volúmenes es lo que estamos reemplazando en las ecuaciones de
que corresponden al empuje, ¿no? Al equilibrio de empujes y el peso que estábamos haciendo, ¿verdad? Ya, ahí ya quedó claro el asunto. Es por eso que nosotros planteamos aquí esto, porque aquí, a ver, esto de aquí en realidad, esto y esto son estos volúmenes que están planteados aquí. Sí, ahora sí. Sí, ingeniero. Al menos yo sí lo entendí desde un principio. Ya, muy bien. ¿Qué más? Hablen ahora. Es que no me queda claro por qué en una se utiliza H menos B. Verás, a ver, ya, mira. eh, a ver, vamos otra vez acá. La del agua creo que está claro, ¿no? Todas la ven, ¿no? B por L por A. Ahora, ¿yo por qué a esto le pongo H menos B? Porque, a ver, si aquí tenemos H, mi lápiz está como loquito. Si aquí yo tengo H, miren, esto es H. Este H sabemos que es 10 centímetros. ¿Ya? Este B no sabemos Pero cuánto es. esa H llega hasta, o sea, A es ver, todo el elemento de la madera. es la madera, claro, a ver, es que de la madera nos dijeron, a ver, tenemos una longitud de 30 centímetros, un ancho de 20 centímetros y un H que es de 10 centímetros, que es lo que yo estoy poniendo aquí, ¿no? Es lo que yo estoy graficando es el bloque en su totalidad, ¿no? No estoy poniendo las dimensiones porque se supone que tenemos que, sabemos A, sabemos L y sabemos H, ¿no? Que son los 10, son datos del ejercicio. Entonces, la pregunta del ejemplo es esta, en realidad es esto de aquí, la parte que está sumergida en el agua. Entonces aquí yo lo único que estoy haciendo es restar el H que conocemos menos el B que desconocemos, ¿no? Y eso es lo que yo estoy poniendo acá como H menos B, que me está representando es la altura del bloque, pero la altura del bloque que está sumergida en el petróleo, ¿ya? Y esa es la que yo utilizo para, bueno, H menos B por L y por A es un volumen, ¿ya? Es que no hay cómo perderse. Yo sé que mis dibujos son feos, pero no es para tanto, ¿no? Porque habíamos dicho que L, ¿no? Estas son las dimensiones del bloque. H igual 10, eh, A igual 20 y L igual 30, ¿no? Todo esto en centímetros. Ahora, yo sí les recomiendo que eh, si ustedes quieren, hagan el ejercicio, no, de hecho deberían hacerlo, ¿no? Resolverlo y no sé, si no quieren utilizar esta metodología, ir calculando poco a poco lo que van a necesitar, ¿no? O sea, mi objetivo mostrándole una resolución simbólica del ejercicio es para que ustedes vean el razonamiento detrás de esto, ¿ya? Cosa que en el momento que le pidan, no sé, algún otro ejercicio, se les va a hacer más fácil, ¿no? Entonces, eh, Elvis, ya quedó claro el por qué H menos B. Simplemente estoy restando. Esta, a ver, es como que si lo viéramos aquí en este corte. Y tenemos B y esto es H. Es decir, que este pedazo de aquí, yo le puedo decir H menos B, ¿no? Simplemente estoy restando este total menos esta fracción, ¿no? Y eso es H menos B. ¿Por qué lo hago así? Porque tengo que hacerlo en función de lo que estoy planteando. No le puedo poner otro nombre porque estaría agregando
otra variable desconocida al problema que en realidad no es el objetivo, ¿no? Porque este H yo conozco, este B no conozco. Entonces es mejor plantearlo con lo que tenemos, ¿no? H menos B. Ajá, ya tengo aquí esto. H menos. Bien. Entonces, a partir de aquí, esto de aquí, lo que sigue aquí, esto es matemáticas, a ver. El objetivo aquí es despejar B. Entonces, aquí sí ustedes pueden hacer como ustedes quieren, ¿no? Hay que deshacernos de B, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Bueno, ahí, por ejemplo, habría que factorizar esto primero, a ver cómo nos queda, ¿no? Ustedes lo pueden hacer como prefieran, ¿no? Yo lo hice así en clase porque me pareció más fácil para mí, digo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La densidad del agua por B, por L, por A, más la densidad del petróleo que multiplica H, ¿verdad? Y esto también está multiplicando, es decir, que aquí tenemos la densidad del petróleo por H, por L y por A, menos la densidad del petróleo por B, por L y por A. Y esto va a ser igual a la masa, ¿verdad? Esto es álgebra, jóvenes. Álgebra básica. Si ustedes tienen una manera más fácil de resolverlo, pues adelante, eso no es problema. Entonces, aquí, ¿qué yo puedo hacer? Aquí deberíamos agrupar los términos que tienen factores comunes, dejarlos en este lado, ¿ya? Y mover acá el resto, ¿no? Es decir, que yo aquí en este lado bien podría dejar, veamos, miren, B por L por A, y acá tenemos B por L por A, son factores comunes, ¿verdad? Esto aquí yo lo podría mover aquí, entonces esto nos quedaría acá, densidad del agua, por B, por L, por A, menos densidad de petróleo por B, por L y por A, y acá tendríamos la masa, menos la densidad del petróleo por H, por L y por A, ¿verdad? Entonces aquí yo podría, aquí como les dije, podríamos sacar el factor común de esto, P por L por A, densidad del agua, menos densidad del petróleo, va a ser igual a la masa, menos, este término lo dejamos así como está porque no podemos hacerle nada, a L por A. Y aquí ya tenemos B. B va a ser igual a la masa menos la densidad del petróleo por H, por L, por A, dividido entre este término que es L por A y esta diferencia, ¿no? Y esta es la respuesta de lo que nos estamos preguntando. Obviamente está hecho de una manera simbólica, no es la única manera de resolución, ¿no? Ustedes bien podrían haber eh, ido resolviendo con las cosas que ya tenían y resolver, ¿no? O sea, esto yo lo hice a propósito así porque quería que vean cómo es que se resuelve, ¿no? De una manera simbólica. Ahora, yo no creo que tengan problema en esto porque esto es álgebra. O tienen preguntas sobre esto. Y aquí Yo, observen que yo considero, o sea, el semestre pasado el ingeniero también nos puso como un ejercicio para desarrollar de manera simbólica como un par de veces, pero en sí es un poco confuso porque
venimos con el chip de que queremos como ir, mientras vamos haciendo el ejercicio, vamos poniendo datos, números, todas esas cosas, es más difícil hacerlo de manera simbólica. No, no es más difícil, ¿no? Yo no sé, bueno, tal vez, no sé, tal vez mi manera de ver las cosas es diferente, ¿no? Pero para mí más fácil es así, simbólico, ¿no? No sé, yo prefiero hacer así este tipo de ejercicio, ¿no? Ahora, ¿qué podrían haber hecho ustedes aquí? Bueno, aquí, en esta parte, podrían haber hecho, ¿a dónde? Acá. Sí, a ver, vamos viendo. Ah, aquí, en esta parte. Atención con esto. Ustedes podrían haber hecho lo siguiente. En esta parte de aquí, en esta, ustedes podrían haber hecho podrían, miren, vamos a sacar esto acá. Y bien, vamos a ponerlo de nuevo. H2O, volumen desplazado, más la densidad de petróleo, volumen desplazado, igual a la masa, ¿no? Aquí podrían haber hecho esto, pero igual tendrían que calcular a mano, ¿no? Aquí habría que poner que este volumen es del agua, H2O, y este volumen es del petróleo, ¿no? Petróleo lo vamos a poner aquí. Aquí, es que igual tendrían que hacer lo mismo, porque a ver, vamos a ver, aquí, ¿cuánto es la densidad del agua? Es 1000, ¿no? Tenemos 1000 aquí, tenemos un volumen desplazado del agua, más los 850, volumen desplazado del petróleo, igual a la masa, ¿verdad? Entonces, aquí podrían haber hecho directamente, ustedes podrían haber dicho, a ver, tenemos, no, pues porque es que necesitamos ver, necesitamos esto. A ver, con datos probablemente aquí lo que habría que haber hecho aquí también, ¿no? Pero para mí creo que me da más problema a mí. Aquí tendríamos que haber planteado igual lo mismo, solamente que aquí poner B por L por A, ¿ya? Y acá los 850 del volumen del petróleo que vendrían a ser H menos B por L y por A, ¿no? Esto es igual a la masa, ¿no? Y a partir de aquí, despejar, ¿no? Despejar B. Que miren que terminamos haciendo lo mismo en realidad. Porque no conocemos B. Y para determinar esos volúmenes necesitamos saber cuánto vale B, ¿no? Entonces, prácticamente terminamos haciendo lo mismo aquí. Miren, es lo mismo. Es lo mismo. No sé, Payo, ¿tú qué dices? ¿Tú sí entendiste esta parte del álgebra o también te hace problemas con esto? No, ahí antes de entrar a la universidad, ahí yo me leí todo el álgebra, ahí Ya. para, Sí, o sea, sí, pero a ver, esto de álgebra es sencillo, ¿verdad? sí, eso es, sí, eso de las primeras páginas. Sí, es de las primeras páginas, o sea, no es difícil esto es sencillo. A ver, hay un libro que se llama, déjeme acordarme, hay un libro que se llama Matemáticas Simplificadas. Ese libro es el libro para mí, es incluso, yo no sé con qué libro ahora estudian en el colegio, no sé si siguen con Baldor, pero para mí es mejor que Baldor, ¿no? Este de matemáticas simplificadas. No sé si está
en el internet, pero ese sí yo se los recomiendo que revisen. Tiene bastantes ejercicios resueltos y explica de una manera sencilla lo que es el álgebra, ¿no? Entonces, esto de aquí en realidad no es difícil. De verdad que les digo que no es difícil. Entonces, ¿por qué hicimos esto? Porque necesitamos encontrar B. Entonces, teníamos obligatoriamente que usar un poco de álgebra, ¿no? Porque lo podíamos hacer acá directamente, reemplazar estos valores. A ver, porque aquí lo que podríamos haber hecho, ¿no? A ver, si no, es que igual terminamos haciendo álgebra, porque miren, a ver, tenemos 1000, ¿verdad? B es lo que nos interesa. ¿Cuánto es L por A? Es a ver, vamos haciendo. ¿Dónde está? L por A, ¿cuánto es? Es decir, 0,30 por 0,20, ¿cuánto da? A ver, jóvenes, también ahora me van a decir que no pueden multiplicar. De 0,20 por 0.6. 0,30. ¿Cuánto es? 0.6. 0,60, ¿no? Podríamos haber hecho esto más 850 por, a ver, a ver, aquí tenemos H010 menos B, L por A es 0,60 y esto es igual a una masa de 5,5, ¿verdad? Aquí creo que hubiera sido más fácil Eh, despejar. no queda 0.60, queda 0.06. Yo no sé, pues me están diciendo mal, pues ustedes. A ver, 0,6 o 0,60. A ver, es 0,20 0.06. por 0,06 ya. Sí. 0,06, ¿no? 0,06, ¿no? Entonces, a partir de aquí, igual nos tocaba despejar. No sé si se les hace más fácil así. ¿Mm? Pero en realidad da lo mismo, porque miren, tenemos B aquí, y igual existe la necesidad de aplicar álgebra para despejar B. Ahora, ¿cuánto sale esto? Ya les doy la respuesta. Esto sale aquí 4,4 centímetros, ¿no? A ver, no, aquí como estamos trabajando en metros, sí, sale esto en centímetros y en metros sale 0,044 metros. Sí, yo siempre suelo hacerle de la otra manera, de la primera que usted hizo, porque de esta manera ahí a veces ahí al estar pasando ahí esos números, se me puede pasar un cero por alto y creo que esa es la dificultad. Exactamente, ese es el problema, ¿no? Que, que se nos pasa un cero, se nos pasa un número, adiós, adiós cálculo, ¿no? Suele pasar, ¿no? Sí, es verdad. Es por eso que a veces es mejor, incluso esta manera de resolución es buena, porque, por ejemplo, cuando tú quieres hacerte alguna hoja de cálculo, te resuelves de manera simbólica, y lo único que haces es reemplazar en tu Excel las variables y ya te sale lo que es el resultado, ¿no? Porque estar resolviendo así e ir reemplazando a veces es un poco tedioso, ¿no? Este asunto del cálculo, ¿no? Entonces, yo al menos también prefiero resolver así de manera simbólica, cosa que ya la dejo ahí y lo único que me toca es reemplazar valores, nada más, pero ya en mi hoja de cálculo, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta sobre esto del principio de Arquímedes? ¿No? No, a ver, podemos hacer un ejercicio más corto también de esto, a ver, podemos plantear lo siguiente, ¿no? Vamos a plantear que tenemos así mismo un bloque, un cubo de madera, y que este cubo
Vamos a suponer. Tenemos este cubo y vamos a suponer que las aristas, cuando les hablen de aristas, les están hablando de los lados, ¿no? Estas aristas van a tener, vamos a ponerles que son de 20, ¿no? Vamos a suponer que todos estos lados son de 20, ¿no? Y nos dicen, nos plantean, dice que lo vamos a colocar en agua, ¿no? Vamos a colocar este bloque en agua y nos están diciendo en el ejemplo que se está sumergiendo un cuarto de A. Es decir, vamos a tener esto. Vamos a tener esto. Y nos están diciendo, esto es agua, nos están diciendo que el bloque se está hundiendo un cuarto, ¿no? Un pedacito se está hundiendo ahí. La cuarta parte. Esto se está hundiendo un cuarto de A, ¿verdad? Un cuarto de la arista que vale 20. Ya, nos están planteando eso, ¿no? Entonces nos están preguntando aquí, miren que no nos dan más datos, nos pregunta cuál es la densidad del bloque. ¿Ya? ¿Cuál sería la densidad del bloque? Suponiendo que ese bloque solamente se está hundiendo un cuarto de la arista. Y no nos dan nada más. Es como que medio difícil ahí, ¿no? Pero en realidad no es así. Siempre acuérdense que cuando en este tipo de ejercicios hay que hacer una sumatoria de las fuerzas verticales, ¿no? Una sumatoria de las fuerzas en Y. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener aquí una sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0, y cuando están acá arriba esto es positivo, ¿no? Entonces vamos viendo, vamos haciendo el análisis que hicimos, ¿no? Tenemos este bloque, nos están diciendo que se hunde un cuarto de A, un cuarto de la arista, un cuarto se está hundiendo, un cuarto de A, esto es un cuarto, y esto es A, ¿verdad? Entonces aquí vamos haciendo el análisis, ¿no? Esto va a tener un peso aquí, masa por gravedad. Esta sección de aquí sumergida está generando un empuje, ¿verdad? Vamos a suponer que su centro de masa está por aquí, y esto está generando un empuje, ¿no? ¿Verdad? ¿Empuje de quién? Un empuje del agua, ¿verdad? Ahí tenemos un empuje del agua, ¿ya? Entonces, ¿cómo planteamos esto aquí? Vamos a tener entonces empuje del agua menos la masa por la gravedad igual a 0, ¿no? Como se supone que esto está en equilibrio, ¿verdad? Porque ya no está hundiéndose ese bloque, ni está flotando, ¿no? Digo, está flotando obviamente, ¿no? Pero no se está hundiendo más, ¿no? Está ahí, está en equilibrio. Es decir, que vamos a tener esto, ¿no? El empuje del agua va a ser igual a la masa por la gravedad, ¿no? No se olviden que nos están preguntando la densidad del bloque. Entonces, ¿qué sucede aquí? Tenemos que hacer el reemplazo del empuje Claro, hay que hacer el reemplazo, ¿no? Entonces, ¿aquí qué vamos a tener? El empuje del agua, ¿qué va a ser igual? a No, aquí ya todavía no estamos densidad del haciendo nada de agua. eso. Sí, sería igual a que a la densidad de este fluido, ¿no? ¿Verdad? Por el volumen desplazado por la gravedad, ¿verdad? Y aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos que esto es igual a la masa por la gravedad, ¿no? Obviamente, como tenemos términos semejantes, nos deshacemos de las gravedades, ¿verdad? Entonces, aquí habría que plantear, ¿verdad? Habría que plantear aquí estas dimensiones para calcular, ¿no? Ahora, aquí podríamos hacer algo más, ¿no? Porque necesitamos la densidad del bloque de madera. ¿Cómo incluiríamos eso en el ejercicio?
¿A través de quién lo haríamos? Porque necesitamos esto, miren. Y no está en la fórmula. ¿Cómo la pongo? Pues, entonces, ¿cómo pongo esa densidad? ¿A través de quién tendríamos que hacerlo? ¿Puedes repetir la pregunta? La pregunta del ejercicio es, ¿cuál es la densidad del bloque para que se sumerja ese 1/4 de A? Esa es la pregunta, ¿no? Obviamente, miren, estamos partiendo solamente de que conocemos la arista del bloque, de que se sumerge solamente 1/4, y nosotros ya empezamos a hacer nuestro análisis estático, ¿no? ¿Verdad? Sus análisis de las fuerzas que están actuando en el Y, ¿verdad? Entonces la pregunta es, bueno, ¿a través Entonces, de quién yo coloco la densidad? La incluyo en la fórmula. reemplazaría la masa eh, por densidad por volumen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque resulta que la masa, ¿cuál es una de sus definiciones? Aquí es igual la masa A a su la densidad. densidad por un volumen, ¿sí o no? ¿Verdad? Es lo que acaba de decir su compañero. La masa es una densidad por un volumen. Es decir, esto que está aquí es la densidad de ese bloque de madera. ¿Y cuál sería el volumen? Pues yo les dije que las aristas del bloque eran de 20 centímetros, ¿no? Es decir, aquí tendríamos que poner A al cubo, ¿verdad, Payo? Sí, Muy bien, habría que poner A al cubo, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué tendríamos? Reemplazando, podríamos poner, bueno, la densidad aquí por un volumen desplazado va a ser igual a la densidad del bloque, que esto es lo que estamos buscando, por A al cubo, ¿verdad? Ahora, este volumen desplazado, ¿a qué sería igual? Bien, aquí habría que analizar pues esto. Si esto es 1/4, sería A al cuadrado por 1/4 de A. ajá, es decir, A, Sería un claro, cuarto de claro, A al cubo. claro, eso es una manera de plantearlo y de verlo, ¿no? A al cuadrado por esta distancia, ¿no? Entonces, ¿aquí qué tendríamos? Aquí tendríamos que poner A al cuadrado, ¿no? Por 1/4 de A, o A entre 4, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, ¿Ya? sí. ¿Ya? O sea, daba lo mismo si igual ponía A al cubo sobre 4. Sí, sí, pero es que a ver, lo estoy poniendo aquí para que vean que esto es un área y esta es la altura del bloque, ¿no? Lo estoy haciendo adrede. Obviamente se podría haber hecho eso, ¿no? Pero lo que está diciendo Díaz, ¿no? Es que, es que lo pone como un poquito confuso a veces. A ver, yo lo hago así porque, a ver, yo espero, a ver, yo lo que lo hago así es porque yo digo, allá, como esto es una altura, muchos están acostumbrados a ver el área por la altura como el volumen, ¿no? Entonces yo por eso puse A cuadrado por a la cuarta, ¿no? Simplemente era para representar eso del volumen, ¿no? La sección por la altura me da un volumen, ¿no? Yo pude haber puesto directamente, como bien dicen ustedes, al cubo entre 4, ¿no? Entonces, a partir de aquí yo ya puedo despejar y yo ya obtengo mi densidad del bloque de madera, ¿no? Se puede cancelar A al cubo. Claro, se cancelan, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que esto va, que el área, digo, que la densidad del bloque, que es lo que estamos buscando, en realidad es 1/4 de quién? De la densidad del agua. Entonces, con esto solucionamos el problema y acabamos de encontrar
la densidad de ese bloque, ¿no? A partir de solamente estos dos datos, ¿no? Las dimensiones del bloque y cuánto se está sumergiendo, ¿no? Más o menos, probablemente esto es lo que hizo Arquímedes, ¿no? En esa historia de esta corona de oro que mandó a hacer, ¿no? Y no estaba seguro de que, bueno, el rey sospechaba de que el orfebre había quitado una parte de oro y había reemplazado con otros materiales esta corona, ¿no? Eso dice la historia, ¿no? Pero otras fuentes dicen que en realidad este rey era problemas con un barco, ¿no? Tenía problemas con la flotabilidad y que por eso es que Arquímedes plantea esto, ¿no? Pero eh, esos principios son los que usamos para, por ejemplo, en este caso, a partir de solamente unas dimensiones y de saber cuánto se está sumergiendo, podemos determinar la densidad de este bloque, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre eso? Este, ah, la densidad F le llamamos como una densidad del fluido y la otra, la densidad B, ¿esa de qué era? Ah, tú dices acá, tú dices esto, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, esto le puse densidad del fluido, sí. Porque si bien la estamos idealizando como agua, bien podría haber sido otra cosa, ¿no? Por eso le puse F, ¿no? Densidad del fluido. Si Ujú. quieren, póngale densidad del agua, H2O, ¿no? ¿Y la otra? Y esta de acá es la del bloque, pues. Ok. Sí, es la del bloque. El ejercicio dice bloque de madera, ¿no? Pues yo le puse bloque nada más porque puede haber sido cualquier cosa también. Ya, algo más, si no, para tomarles la foto y dejarlo aquí. Ya estamos dos, me parece. Sí, estamos dos. Dos. A ver, voy a tomarles la lista a los que están acá. A ver, vamos viendo aquí esto. Más fácil es tomar. Prendan las pantallas los que puedan para tomarles unas fotos, para tomarles ahí la asistencia. Ya, chévere. Entonces, ya, ahí les tomé, jóvenes. Eh, la próxima semana continuamos con fluidos, que en realidad fluidos es bastante cortito. Dinámica de fluidos, ya que ya la tercera unidad, ¿no? Pero tenemos bastante teoría
que ver y a ver si que hacemos algunos ejercicios. Entonces, si puedes, deberían venir revisándose lo que es la clase pasada les dije, ¿no? Lo que es los conceptos de fluido ideal, lo que son los conceptos de la ecuación de Bernoulli, ¿no? Eso de ahí vengan revisando para que entiendan esto, ¿no? Porque es bastante teoría lo que tenemos que ver respecto a este tema, ¿no? Que es dinámica de fluido. Bien, entonces, jóvenes, me despido. De aquí nos vemos El el lunes, día martes. el lunes no hay clases. No, creo que no. Yo creo que es el día martes, pero alguna otra cosa yo me comunico con Ya, Sheila disculpe, bien. ingeniero, con respecto a las tutorías que vimos hoy día, a otro día para hacer las tutorías, porque creo que me escribió y me dijo que las tutorías ya no podían ser los días viernes. Sí, no pueden ser los días viernes porque yo los días viernes tengo un asunto y no puedo faltar a eso, que yo veo unas clases 1 hora que